Hago la presentación de la doctora Magnolia de nuevo. La doctora Magnolia Ballesteros es quien nos va a acompañar hoy amablemente para coordinar esta presentación del principio a fin. Doctora Magnolia Ballesteros es psicóloga y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en salud pública de nuestra universidad, es integrante del subcomité asesor del programa y actualmente es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, pues el hecho de que la doctora Magnolia nos acompañe como coordinadora de sustentación y nos ha acompañado ya bastante tiempo, permite aclarar muchas dudas, sobre todo los resultados evaluadores de la dinámica de dictamen, de calificación y proyecto de tesis. Doctora Magnolia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia. Bueno, bienvenidos. Bienvenidas. Nosotros hemos estado en escenarios de virtualidad y yo no te conocía, pero bueno, mucho gusto y qué chévere ver presencialidad porque yo soy el nombre. Sí, hemos estado en escenarios. Sí, pero afortunadamente ya nos conocemos. Bueno, entonces voy a hablar un poquito primero del protocolo y procedo a la presentación. Pues bueno, tenemos la sustentación oral del examen de calificación, que se titula Modelo de atención basada en valor, involucrando las preferencias de las personas en el sistema de atención en salud, que presenta a nuestro estudiante Luis Alejandro Moreno Ramírez. Vamos a tener 45 minutos para la presentación. Listo, ya te aviso 5 minutos antes acá. Y luego pasamos entonces, vamos a darle la palabra a los jurados evaluadores para que puedan hacer las preguntas, los comentarios. Ahí a partir de ese momento, entonces voy a volverle a dar la palabra a Luis Alejandro para que responda a sus preguntas, digamos en máximo unos 15 minutos. Luego le doy la palabra a tutor y cotutor también para que hagan sus respectivas intervenciones. Y ahí te pediría que te puedas retirar unos minuticos para que hagamos como la sesión con los evaluadores para la calificación y nos integramos nuevamente todos para hacer la lectura del acta. ¿Listo? Ese sería como el protocolo a seguir. Entonces, ya me permito presentar los perfiles de cada uno de los que nos encontramos acá. Empiezo con Luis Alejandro, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración hospitalaria de la Universidad Escuela de Administración de Negocios SEAN, magíster en salud pública de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también el profesor Javier Alejandro Narváez González, epidemiólogo y saludista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en epidemiología de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. El cargo actual es profesor asistente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña también el profesor Fernando Pío de la Restrepo como cotutor del proyecto, del proyecto del examen. Es médico cirujano, magíster en epidemiología y PhD en epidemiología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. En calidad de jurados nos acompaña como jurado número 1 la profesora Liliana Chicaiza Becerra, administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación social de proyectos, Universidad de los Andes, titulada en estudios avanzados en economía y gestión de la salud y doctora en economía y gestión de la salud, Universidad Politécnica de Valencia. Cargo actual, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas. Y nos acompaña también como jurado número 2 el doctor Martín Emilio Romero Prada, médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios SEAN, especialista en auditoría médica con énfasis en servicios de salud, magíster en economía de la salud y del medicamento de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenida, profesora. Y bueno, a partir de este momento, si te parece, empezamos la presentación. Esta es la agenda que voy a manejar hoy. Primero voy a hablar un poco del planteamiento del ensayo de calificación. En segundo lugar vamos a hablar de la justificación. En tercer lugar del desarrollo ya como tal. Y finalmente un análisis y un aporte personal. Inicialmente mencionar que desde la Agenda 2030 que la ONU nos plantea 17 objetivos para el futuro sostenible, pues dentro de ellos tenemos dos líneas muy importantes que son la salud y el bienestar y la reducción de las desigualdades. Enmarcado en esto, pues
podemos decir que hay un compromiso importante y hay una expectativa muy importante sobre cómo los modelos de atención pueden aportar en ese camino y en esos objetivos que tenemos como tal. Y dentro de esto, pues nace un término y un concepto que es importante definir, que es qué es un modelo de atención o qué es el modelo de atención en salud. Esto viene desde los paradigmas de salud, enfermedad y atención. Entonces, toda la historia de cómo viene la salud, cómo se produce la enfermedad y cómo nuestra respuesta desde unos organismos que se vienen institucionalizando, damos respuesta a esa enfermedad y manejamos esto. Es un conjunto y esta trata de una definición, hay muchas definiciones en cuanto a los modelos de atención, pero esa me pareció que nos podía aportar para el ejercicio que estamos haciendo hoy, y es que se define como una respuesta institucional, organizada, para atender esas necesidades de la población. Idealmente, dice acá, considerando todas las condiciones de las personas, las condiciones psicosociales, culturales, biológicas, de acceso de servicios, y de tal manera que se pueda ofrecer una atención. Allí vemos un pequeño dibujo sobre pues, cómo es la diferencia entre todo el sistema de salud y lo que venimos a hablar hoy, que es como tal el modelo de atención en salud. Para evaluar este avance de estos modelos de atención y de lo que se ha logrado hacer, pues han existido muchas formas de evaluarlo. Entonces se ha venido hablando de cobertura, hay unas medidas y unos indicadores de calidad, de seguridad del paciente, de efectividad, de oportunidad, de equidad, de eficiencia, de integridad, que de alguna u otra manera nos permite saber cómo están las atenciones en salud. Nos dice, bueno, esto es lo que hemos ido avanzando, esto es lo que hay, y nos da una noción de esos resultados para saber si lo que estamos haciendo, pues sí puede estar aportando o no puede estar aportando en ese desarrollo. Sin embargo, no hay un consenso internacional, no hay una medida única que le diga a uno, esta es la forma como se debe medir, o esta es la única medida que nos vamos a estar utilizando para poder entender lo que está ocurriendo en el sistema, en la atención, perdón, en el modelo de atención en salud. Hay algunos esfuerzos que se han venido haciendo, ayer los quería mencionar, el proyecto de calidad en la atención médica de la OCDE, el Observatorio Global de Salud, el Banco Mundial, las encuestas demográficas de salud. Entonces todo empieza a buscar diferentes dominios, ¿cierto? En entender qué es lo que está ocurriendo y cómo las personas pueden estar entendiendo eso. Y allí nace algo que es muy importante, que son unos conceptos que venimos a integrar en esas mediciones, que son esos conceptos de preferencia, que es parte del nombre que yo traigo en este ensayo, pero que van de la mano con otros conceptos que queremos ampliar porque son muy importantes al momento de hacer esta medición, y partimos de allí. Y lo que intentamos es conocer el estado de salud, entonces integramos eso que llamamos preferencia, utilidad, experiencia y percepción. Entonces voy a hablar sobre, voy a enfocar un poco en estos conceptos para aprender a diferenciarlos y entender que no es lo mismo pues cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos nos puede aportar en lo que más adelante va a ser el modelo. Entonces, en primer lugar, la preferencia. La preferencia se refiere a esas elecciones o prioridades que una persona toma, obviamente en este caso en el contexto de la atención médica. Entonces, ¿qué es lo que la persona quiere? ¿Cuál es esa preferencia? ¿Cuál es la elección que tienes respecto a una atención o lo que esperan respecto de esa misma atención o esa intervención que estamos haciendo como modelo de atención? Y esto tiene muchos enfoques. El primero nos dice que podría uno pensar que la variabilidad en las personas son tantas que las preferencias no las podemos medir. Podría ser casi que imposible decir uno, claro, es que acá nada más somos 6, 7 personas y decir cada uno tiene una preferencia diferente en salud con solo 7 personas. Solamente solo a nivel de un modelo de atención de un país o de una región siquiera pues es mucho más difícil. Otra posición, ¿no?, también nos dice que la medida que podemos obtener a través de una preferencia es solo una medida ordinaria. Solo nos puede decir qué es lo que quiere, mas no podemos como tal priorizarlo tan sencillamente. Y luego ya aparece la medida de utilidad que sí intenta cuantificar esta misma preferencia de las personas y sobre todo va a lo siguiente, y ya lo venimos utilizando mucho en economía y en economía de la salud, que nos ayuda a medir ese beneficio incremental. ¿Cuál es el beneficio que nos empieza a aportar esa utilidad en términos, actualmente se utiliza bastante en términos de tratamientos? Entonces, cuando hacemos ensayos clínicos controlados, estamos introduciendo un nuevo tratamiento o una nueva intervención en salud pública o cualquier tipo de intervención que uno quiera comparar, y en ese escenario uno intenta buscar un beneficio, algo que me brinda de más a la sociedad. Entonces intentamos evaluarlo. Muchas veces se ven los tratamientos en respuestas clínicas, donde mayormente se ve, pero también allí se ha intentado integrar en esos análisis de costo-efectividad en los que se utiliza de costo-utilidad. Se intenta integrar esa parte para saber
cuál es el aporte que me da ese tratamiento. Entonces, bueno, puede que me dé la misma respuesta, pero en otros términos de preferencias, por ejemplo, de pacientes, y ahí ya empieza a involucrar un poco el término anterior que manejamos, sí puede estar mejorándolo y nos terminando una utilidad. Entonces, esa es la utilidad, se utiliza bastante en evaluaciones económicas para analizar esas relaciones de los programas alternativos y pues para la toma de decisiones. Aparte también tenemos que hablar, que más adelante lo vamos a ahondar, en la experiencia de las personas. Entonces no es lo mismo lo que acabamos de decir de una preferencia y lo que yo quisiera, ¿cierto? En donde yo tomo una decisión consciente de decir, bueno, yo tengo estas opciones y yo quiero una preferencia, esta es mi elección. En la experiencia tal vez es más bien el resultado de lo que fue ese modelo de atención, esa atención que percibió la persona. Entonces es cómo yo lo veo, cómo la persona vio esa atención y eso está afectado por una gran cantidad de cosas. Entonces la edad no es lo mismo una persona de 15, 20 años, joven, ¿cierto? Que tal vez no quiera acercarse al sistema de salud, de una atención, del modelo de atención, perdón. O no es lo mismo si es una persona casada, es una persona soltera, no es lo mismo una religión de otra. Entonces todos esos factores empiezan a afectar esa experiencia que vamos a tener en relación al modelo de atención. Y va muy de la mano con la percepción, y esa percepción, esa sensación interior que resulta de una impresión material, es decir, cómo es que nosotros podemos estar percibiendo o la imagen que tenemos en un momento dado de la vida también respecto de esa misma atención que recibimos. Y todo esto, pues, porque desde el modelo de atención basado en valor que se crea en un sistema de salud en Estados Unidos en 2006, pues empiezan a hablar muy concretamente de incluir esa preferencia de los pacientes. Y por eso es que quisiera, pues, he querido mencionar estas definiciones. En este modelo, ellos parten de decir que, recordemos que estábamos en Estados Unidos en 2006, con un gasto sanitario muy elevado, en el que ellos empiezan a decir, bueno, tenemos un gasto que viene creciendo, pero no tenemos los resultados que de cierta manera se esperan, y ¿por qué será? Porque esto puede estar ocurriendo. En medio de eso, pues, vemos que hay muchas, Porter, que es el que lo hace, dice, bueno, puede haber algo detrás de eso que no estamos incluyendo, y él se concentra en esas preferencias y empieza a hablar de este tema como algo relevante, y es que no se está teniendo en cuenta qué es lo que quiere el paciente. Si eso no se tiene en cuenta, pues no se va a poder hacer una adecuada atención en salud. Empiezan, pues, y cerrando el tema de las preferencias, quisiera mencionar algunas limitaciones que se tienen cuando uno quiere medir preferencias. Las preferencias tienen una dificultad, y es que integren la variedad que ya mencioné entre las creencias culturales, religiosas de las personas. Hay una población especial que son los niños, es difícil lograr leer qué es lo que quiere un niño, poder interpretarlo, o una persona que tenga una alteración del juicio, pues también es difícil saber cuál es su preferencia, y pues obviamente va a limitar la aplicación en lo que estamos intentando medir en cuanto a las preferencias e incluir. En el final de la vida, pues va a ser mucho más difícil también realizarlo. Y desde este punto, pues es importante también entender que hay muchos modelos que se acercan a entender desde cada uno de los diferentes paradigmas cómo es esa atención en salud. Y es importante entenderlo, pues, para poder evaluar lo que queremos ver en este modelo de atención. En primer lugar está el modelo médico clásico o hegemónico, que es el que históricamente ha predominado como ese entendimiento de que la dimensión biológica de la persona es la que produce la enfermedad. Entonces nos concentramos en hacer atenciones basadas en ciertas especialidades o partes del cuerpo. Entonces tenemos modelos de atención dirigidos hacia un manejo de una enfermedad específica y que responde a esa misma. Entonces nos concentramos en reumatología, en infectología, en ortopedia, bueno, cada vez que una de las diferentes especialidades. Allí se suele tener en cuenta o se mide más es la respuesta clínica que se tiene de esa atención. Pues dado que yo tengo una atención por ortopedia, pues espero ver qué resultados me dio ese ortopedista, ¿cierto? De alguna manera no es que se esté incluyendo en esa medición de resultados y en ese entendimiento de la atención las preferencias de la persona. Entonces en este modelo hay como esa ausencia de bueno, cómo se está involucrando realmente y cómo tuvo en cuenta, acaso usted lo que prefiere la gente dentro de su atención, tal vez no está tan inherente en ese modelo. El segundo modelo es el modelo epidemiológico clásico. Este se basa más en entender las necesidades de salud de la población, la distribución de las enfermedades, los determinantes de la salud, y desde allí pues intentamos modificar factores de riesgo. Es un énfasis muy fuerte que se hace desde la epidemiología en controlar qué es lo que me está produciendo, en busca de esa causalidad, bueno, qué es lo que me dispara la enfermedad, qué es lo que la produce, y nos concentramos en controlar esos factores
a nivel poblacional. Bueno, ¿cómo podemos reducirlo? ¿Cómo podemos hacer que esa enfermedad no se produzca? Y nos concentramos en eso. Claramente allí no hay una visión clara de que se estén incluyendo las preferencias. Tampoco no se está diciendo, bueno, en algún proceso los factores de riesgo se producen por esta razón o por esta otra, y no hay como una conexión clara o explícita de cómo se incluyen las preferencias. Otro de los modelos es el modelo de creencias en salud de Hoffman, Kegels, Leventhal y Rosenstock, que nos habla de entender ese estado psicológico de la persona y cómo eso influencia la perspectiva de la persona. Entonces, las preferencias de la persona, y se concentra mucho en entender esas preferencias en relación en cómo ve la enfermedad y cómo ve el acceso a los modelos de atención, cómo voy a ingresar. Entonces, es muy interesante porque se concentra así de manera más directa en entender qué puede estar pasando. Puede venir de experiencias previas, puede tener muchas situaciones alrededor que pueden estar condicionando el acceso a los modelos de atención o a la atención como tal. Y está el modelo biopsicosocial, que también integra múltiples niveles biológico, social, psicológico alrededor de la enfermedad y que pues intenta también ver a la persona de una forma holística, de tal manera que entienda por qué la persona puede acceder a ese tipo de atención y es muy explicativo en entender. Entonces son dos modelos que nos ayudan a percibir más el cómo y nos describen mucho más la preferencia de la persona. Entonces, dicho todo esto, sería bueno centrarnos también en entender cómo el modelo de atención nuestro colombiano, pues ese es el modelo que tenemos en este momento desde la normatividad en la resolución 429 de 2016, que es el país, Política de Atención Integral de Salud. Allí se dibuja en el centro al paciente. La idea es que todo gira en torno del paciente, las atenciones de IPS, CPS, las rutas integrales de atención, la gestión integral de riesgo que es tan relevante en este modelo. Y bueno, todos los diferentes actores cómo van afectando a la persona. Intenta, o desde como uno lo ve o lo visualiza, pues sí, centrarse en la persona, en cuál será esa preferencia de la persona en medio de todo el modelo, de todas las atenciones que recibe y todo lo que se mueve alrededor de ella. Sin embargo, el mismo Ministerio de Salud nos saca algunas dificultades que nos permiten ver qué es lo que puede estar ocurriendo en el sistema. Entonces ellos hablan, por ejemplo, y voy a mencionar solo algunas de las dificultades en aras de las preferencias, este es el tema que hoy venimos a tratar. Entonces, por ejemplo, la fragmentación de los servicios, un tema que es muy recurrente en diferentes fuentes, diferentes estudios, cuando uno lo aborda, pues lee que ese es un problema que es muy relevante para la población. Esa es parte de las preferencias que no se ven integradas allí, entonces reciben atenciones en 1, 2, 3 lados, ¿cierto? Que no logran, ellos quisieran llegar a una sola atención que reciben en un solo lugar. Problemas de participación comunitaria, como si no se sintieran escuchados, como si hubieran poblaciones también, que pasa mucho en nuestro país y en todos lados, y es que hay poblaciones especiales, ¿cierto? Poblaciones diferentes, población indígena, población de cualquier otro tipo de características que son diferentes al resto y que quisieran un modelo diferente, quisieran, oigan, no me vengan a implementar o hacer que yo cumpla un conjunto de atenciones que usted me dice, sino que más bien acople eso a lo que yo estoy haciendo. Entonces, desde allí se empieza a leer esa parte. Uno leería a través de esto, y ellos incluso mencionan la insatisfacción del paciente, y dicen, no, las personas están insatisfechas con el modelo de atención, pero también nos surge la pregunta de si eso es objetivo, porque cuando uno mira algunas encuestas que existen respecto a la satisfacción del paciente, como por ejemplo lo que se reporta por parte de las CPS al ministerio, parte de una de las de la norma, les pide un indicador sobre satisfacción de la atención. Y ellos dentro de eso reportan unos muy buenos resultados. Entonces sí, como que queda uno con la idea de, bueno, esta es una percepción también de lo que estamos hablando. Y ya entrando directamente en el modelo de atención, entonces lo creó Michael Porter, Elizabeth Tesberg, en el contexto del modelo de atención estadounidense, como ya lo mencionaba, venían observando ese aumento de costos de la atención, de la falta de resultados, y me voy a concentrar en algunas cosas que ellos mencionan allí. Lo primero es que hablan de una notable falta de satisfacción de las personas. Entonces, de nuevo, ellos empiezan a leer a las personas diciendo, la gente no está contenta con el modelo de atención, hay muchos desafíos en acceso a los servicios, no hay un mismo acceso para todos, a pesar de que se invierte tanto en salud, hay una gran cantidad de errores médicos, que es un tema muy relevante e importante en la atención, la falta de aumentar la esperanza de vida, las variaciones en la práctica médica que uno quisiera o ellos quisieran que uno fuera a una misma
una atención y si se llama igual el procedimiento que me van a hacer, sea en prestador X o Y, pues recibamos el mismo tipo de atención y no está pasando. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué más podemos hacer al respecto? Ellos se concentran bastante en los tipos de contratación. Recordemos que ellos son, pues van por la línea económica y la línea de administración, entonces ellos tienden a mirar bastante el punto de vista de, bueno, cómo vamos a fomentar e incentivar desde la economía, pues que esto pueda estar mejorando. Y nos plantean una fórmula, esta es una fórmula muy conocida, nos hablan de cómo el valor debería incluir, o eso que es valioso para finalmente la población, debería incluir unos resultados, pero unos resultados que le importen al paciente, unos resultados que incluyan la preferencia de las personas, la percepción de las personas. Y eso, pues claramente debería estar dividido, debería estar relacionado con la cantidad de recursos que se están utilizando para obtener esos resultados. Entonces, allí de esta manera intentan integrar la participación del paciente. Ellos hablan, porque obviamente esa es solo la fórmula, pero cuando hablamos de aterrizar un poco más el modelo, en todos los procesos que ellos mencionan, dicen debemos estar incluyendo qué dice el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, claro, y allí recordamos un término que es muy importante desde la economía y es la simetría de información. Entonces recordemos que el paciente no sabe exactamente qué es lo que espera o qué es lo que quiere. Entonces él no puede medir absolutamente todos los resultados respecto a la salud. Y si él va a estar involucrado en esto que es decidir qué es lo más valioso, pues debe ampliar su conocimiento o debería entrar a tomar una decisión compartida con el médico o con todo el conjunto de profesionales de la salud que empiecen a involucrarlo. Entonces empieza a hablar de poder involucrar esas preferencias de las personas. Ellos crean toda una agenda de implementación donde intentan describirnos en 6 puntos iniciales de qué es lo que habla ese modelo. Entonces, crear unas unidades de práctica integrada es concretar como tal unos lugares, una red, por así decirlo, que pues es algo muy similar a lo que nosotros ya hemos conocido acá en Colombia respecto a esa red de atención, pero es algo integrado, es algo que tiene una cabeza y que puede y que involucra todo el proceso de atención médica. Entonces, esa unidad de práctica integrada se encarga, por decir algo, del VIH. Entonces, vamos a manejar el VIH y va a integrar todas las atenciones posibles, no solo de médicos, sino de cualquier otra profesión y demás que pueden intervenir, y vamos a empezar a manejarlo como tal, de una manera centralizada en ese mismo. Hablan también de resultados y costos para cada paciente, que debemos medirlos, tenerlos de forma clara, con un sistema de información claro que nos permita a posteriori saber si lo que estamos haciendo pues me genera unos resultados, obviamente entendidos para el paciente y para las preferencias de la persona. Habla de cambia pagos combinados para ciclos de atención, que habla de todo el tipo de relaciones contractuales o contratación entre los diferentes actores. Habla de integrar sistemas de prestación para que no solamente estén por separado los diferentes modelos de atención, sino que puedan unirlos a los diferentes prestadores, y habla de ampliar el alcance geográfico, que es un problema, pues yo creo que universal que vemos, y que realmente en Colombia también lo tenemos, y que ya lo vamos a ahondar un poco más adelante, y todo esto bajo una plataforma de tecnología, que es una integración de las historias clínicas que permita manejar un único sistema de información. Él, cuando habla de resultados, pues nos plantea algunas mediciones, unas jerarquías. Acá él habla de un nivel inicial de estado de salud, medir ese estado de salud. En segundo lugar, medir ese proceso de recuperación, medir esas cosas que hacemos que pueden empeorar la salud de la persona, errores diagnósticos, cuidados ineficientes, eventos adversos, y habla de un nivel 3 de mantenimiento del estado de salud. Entonces, ¿cuánto tiempo logramos mantener a la persona en una buena condición de salud? Aquí vemos que pues, es como claro en crear estas jerarquías, sin embargo, no es tan explícito en cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a especificar cada una de ellas. Pero en teoría, en cada uno de estos, pues, se lee que sí está involucrando la perspectiva del paciente. Entonces está diciendo, bueno, el estado de salud, ¿quién lo va a decir? Pues la misma persona que lo va a definir y la que va a decirnos si se encuentra bien, regular, mal, etcétera. Y lo mismo en todo el proceso que acabo de mencionar. Hay 2 términos muy importantes que han venido consolidando también con el tiempo, que son la medida de resultados para el paciente, llamados PROMS, y la medida de la experiencia del paciente, llamados PREMS. En estos, pues, se busca, y sí concretamente es una medida ya directamente dirigida a percibir qué es lo que piensa el paciente respecto a los resultados de la atención y la experiencia como tal, y vienen por separados. Cada uno de ellos, pues, es una lectura que exige que no haya una interpretación médica, ni una interpretación pues por nadie, sino es ver qué es lo que ellos piensan y cómo ellos pueden estar
relacionando eso. Intentan allí integrar muchos componentes que son relevantes pues para el manejo de para el entender la persona, el dolor de la persona, cómo se siente, pues una cantidad de componentes que son relevantes y que pues allí también se intenta leer esta parte. Existen algunos centros en el mundo que han mostrado cierta evidencia respecto a lo que se viene haciendo. Cuando buscábamos la información, pues uno quisiera ver de pronto si ya se había implementado como tal en algún país directamente, digamos que no encontramos una evidencia de que ya como país adaptamos el modelo, no existe. Pero sí existen experiencias más a nivel de algunos prestadores, donde ellos describen todo lo que se ha venido haciendo. Hay ya incluso algunas instituciones, organizaciones dirigidas al modelo de atención y a apoyar toda la implementación o a guiar esa implementación en el mundo. Y es algo que uno empieza a encontrar. ¿Ellos qué dicen cuando leemos esas experiencias en hospitales en Holanda, en Suecia, en España, en Brasil, en Estados Unidos? Entonces empiezan a decir, bueno, yo he empezado a involucrar este modelo, esas preferencias de las personas en medio de todo mi proceso de atención y he logrado aumentar la cantidad de personas atendidas, hemos logrado transformar mi estructura organizacional en función de lo que las personas quieren, hemos mejorado en avances en sistemas de información, hemos logrado una estabilidad económica, hemos logrado crear acuerdos, pagos de acuerdos o partidos o pagos basados en resultados o basados en valor, hemos logrado la ampliación geográfica en los diferentes proveedores. Entonces empiezan a describir cosas que parecen ser muy positivas y que podrían estar aportando a todo el proceso de atención. Quise traer uno de esos ejemplos como para que lo analizáramos. Esto es lo que ellos mismos dicen, ellos lo evidencian y solamente me voy a centrar en algunos aspectos pues que es para el tema que hoy estamos hablando y es de cómo involucra la perspectiva de los pacientes para las preferencias de ellos. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, mire, ya en acceso yo tengo ya 27 servicios clínicos que están integrados para el manejo de algunas enfermedades en una sola ubicación. Entonces ya el paciente no tiene que ir a 4, 5, 6, 7 o que le autoricen procedimientos y demás, sino que ya está centrado en un solo lugar. Crearon una cosa que es la oficina de experiencia del paciente y cuentan con navegadores del paciente. Hay programas de navegadores que se encargan de acompañar a la persona, sea en una atención hospitalaria, sea en una atención por fuera, en la que quieren que al acompañarlo puedan reducir esos tiempos de acceso que muchas veces se ven trastornados pues por algunos desconocimientos del paciente o porque no se hace rápidamente la atención, entonces ellos lo acompañan y demás, entonces suena bien. Hablan de un consejo asesor de pacientes también, en el que involucran otras cosas complementarias o servicios complementarios, artes visuales, escénicas, terapias, etcétera, que son relevantes para las personas y que ellos mismos dicen, bueno, queríamos incorporarlo y hace parte de nuestro bienestar que probablemente les va a ayudar en su resultado final. Hablan de publicar y ser muy transparentes en los resultados. Dicen, nosotros publicamos todos los años resultados de especialidades médicas, procedimientos, complicaciones, qué pasó. Entonces, de cierta manera, el evidenciar esos resultados y compartirlos, pues, está involucrando a las personas. Hay un programa incluso que resalta bastante el programa de transporte de cuidados críticos, donde dicen, vaya usted al lugar del mundo que quiera. Nosotros tenemos un programa en el que usted nos llama y en menos de 5 segundos lo respondemos, en menos de 30 segundos sabemos qué le está ocurriendo y le podemos destinar un helicóptero incluso para que lo haga. Entonces era como respondiendo a las preferencias de las personas diciendo, bueno, yo voy a viajar, voy a estar lejos, no puedo acceder, pero quiero tener un seguro y quiero estar tranquilo, que si se presenta algo voy a recibir una atención oportuna. Entonces ellos hablan de eso. Y algo que quise resaltar, la reducción de los tiempos de espera. Ellos mismos dicen que algunos de los tiempos, ya cuando han logrado implementar esos tipos de servicios, han mejorado. Entonces, tiempos de espera de quimioterapia entre que llega el paciente y lo atienden y recibe su quimioterapia, pues se han venido reduciendo. Entonces, eso es todo lo que ellos describen. Y ahora quiero ver la otra parte, y son las dificultades del modelo. Porque uno diría, bueno, esta es la parte bonita que ellos mismos nos cuentan y que han progresado, que lo han hecho bien. Ahora también sería importante resaltar qué cosas pues, se han observado en literatura que no son tan buenas o que son dificultades. Entonces, hay también varias publicaciones al respecto, que hice traer, son muy completas. La Escuela Andaluza de Salud Pública hace todo un documento de solo barreras del modelo o de la implementación del modelo como tal. Voy a resaltar las que tienen que ver también a la luz de las preferencias, el escaso liderazgo que puede haber, la necesidad, pues el escaso liderazgo respecto a tener un agente del gobierno que lo esté implementando, que haya alguien que allá nos esté apoyando, pues la implementación del modelo como tal, pues no existe. Entonces debería
trabajarse en él. La implicación del nivel decisor, la toma de decisiones no necesariamente siempre se hace desde la luz de este modelo como lo estamos planteando, sino que puede haber muchas cosas alrededor que lo pueden explicar. La diversidad en el uso de herramientas para medir la calidad de vida entendida como las medidas que acabamos de mencionar y que nos permiten acercarnos a conocer la perspectiva del paciente, pues hay una diversidad en el uso de las herramientas y además son difíciles de aplicar en la vida diaria. Entonces, claro, dedicar el tiempo para hacer ese tipo de encuestas, ya cuando se logren estandarizar y se tengan que tener, pues es difícil también aplicarlos en el mismo manejo de la atención, lo que además puede incurrir en nuevos costos y además de la reestructuración del lugar, porque parte de lo que decimos es reestructuremos toda la atención en pro de las personas, pero esa reestructuración pues puede implicar unos costos elevados, lo cual aún no se tiene una evidencia clara de cómo puede funcionar. Y también nos menciona que hay muchas cosas que salen del modelo de atención, no todo depende del modelo de atención, es porque uno cuando lo lee diría, claro, realmente el hecho de implementarlo, de incluir las preferencias de las personas va a terminar en mejores resultados en atención, pero no solo depende del modelo de atención, hay muchos factores externos que pueden estar relacionados con ello. Y ya entrando a la parte del análisis de todo esto, pues podríamos ver que en Colombia pues hay algunas cosas que uno ve que podrían estar implementadas. Ya podríamos decir que estas rutas de atención integral que se mencionan en nuestra normatividad, pues podría como acoplarse a esa misma idea de tener unas unidades de práctica integrada. Ya vemos que hay algunas enfermedades como tal que se han ido concentrando en diferentes programas de atención. Ya vemos programas dirigidos para los pacientes con VIH donde cubren todas las atenciones o intentan incurrir en ello. Sin embargo, ya en cuanto a medición de resultados, cuando uno lee los resultados o los indicadores que existen en nuestro país, pues uno empieza a ver que sí hablamos de estado de salud, de calidad de servicios, de resultados clínicos específicos, pero no lee uno que esté incluida la preferencia de las personas. Entonces, pues de allí podría ser interesante poder traer esa idea de incluir las preferencias de las personas. Claramente no hay una metodología clara de cómo podemos hacerlo, pero pues ya por lo menos está esa idea. El pago por resultados también tiene varias dificultades, pues ellos nos dicen, la gente, o sea, si vamos finalmente a irnos a una contratación en que la persona decide, ¿cierto? Si realmente se paga por resultados, es decir, oiga, yo estoy satisfecho y contento con la atención que recibí, entonces eso también involucra una responsabilidad muy grande para las personas, para decir, claro, yo estoy satisfecho, ¿no? Y yo tengo que dar un concepto adecuado al respecto. En cuanto a ampliar la cobertura geográfica que ellos mencionan, ellos buscan que se aborden esas dificultades que hay de acceso en regiones apartadas, en regiones donde no hay concentración tan alta de personas, ¿cierto? Porque realmente en nuestro país y en el mundo, pues vemos que las capitales, en los lugares donde están más concentradas las personas, pues puede haber una mayor facilidad en acceder, en crear prestadores, en que las personas accedan. Claro, podría ser interesante como la idea que ellos plantean de, bueno, vamos a empezar a rotar gente, vamos a integrar ese gran prestador con los pequeños prestadores que están allá en regiones de difícil acceso. Entonces podría ser interesante el cómo abordarlo. Claro, es muy difícil también verlo ya en la parte operativa, cómo se va a hacer, porque una cosa suena muy bonito, pero claro, eso implicaría que el prestador grande que tal vez está acá en una capital, pues salga de su zona de confort y genere unas relaciones con IPS lejanas, tenga que desplazar en algún momento a un especialista de una de estas regiones, dentro de las ideas que ellos plantean de hacer esas relaciones con ellos. Entonces, realmente operativamente puede ser bastante complejo. Como tal, no tenemos entonces una definición clara o estandarizada de lo que podría ser esta atención en valor, de cómo podemos integrarlo, y ello pues podría ser algo que nos dificulte esa integración de las preferencias. El hecho de que no se haya logrado implementar el modelo en un lugar, ¿cierto? En un país, pues también le deja a uno las dudas sobre si realmente funciona, si realmente es lo mejor que podríamos estar integrando. Claramente lo que uno lee cuando mira esto es que hace falta investigación que nos permita evidenciar cómo el modelo realmente puede aportarnos en esa inclusión de las preferencias. Hace falta que sea mucho más llevado a lo operativo, que nos describan un paso a paso para que toda la gente pueda entenderlo. Lo que hay unas dificultades, y eso pasa mucho en economía de la salud, no todo el mundo entiende
lo que hay detrás de la economía de la salud, ¿cierto? Generalmente se utiliza más para tomadores de decisiones, lo que hace el IEX, por ejemplo, para incluir las tecnologías, ellos tienen un procedimiento, claro que no todos entendemos desde otras áreas, entonces, si eso pasa, con esa partecita que ya está involucrada, pues mucho más con el modelo que se está planteando de atención basada en valor. La variedad de las preferencias pues, va a seguir siendo un tema muy complejo. Uno diría que entenderlo, claro, es muy difícil poder hacer y poner de acuerdo a todo el mundo en cuáles son sus preferencias, pero digamos que lo mismo lo podemos hacer o ya lo hacemos en muchas áreas, es decir, no tengo que poner a todos de acuerdo, pero sí leer en medio de entender esas preferencias, qué es lo que de pronto entre Holanda las mayorías quieren, ¿sabes? Entonces, si en algún modelo de atención quieren que les lleven medicamento a la casa y la mayoría quiere eso, pues uno podría leer ese tipo de preferencias dentro del modelo. Hay un tema que es muy relevante y es pensar en que las personas van a escoger siempre los mejores, las IPS, los prestadores que mejor atención le dan, ¿cierto? Uno tiene esa expectativa cuando está hablando de este modelo y eso no necesariamente es así, tenemos que también entenderlo, y es que las personas pueden tomar decisiones basadas en otras cosas. Puede que me quede más cerca, puede que me llame más la atención, tuve una mala experiencia previa, bueno, muchos factores también de su vida y demás, que no siempre van a tomar esa decisión que uno de pronto leería dentro del mes. Convertir al paciente en protagonista de su atención pues es muy relevante porque acá hablamos y centramos casi que el modelo en el paciente y decimos, bueno, vamos a incluir esa preferencia, pero para eso implica que la gente quiera, que la gente aporte, que la gente decida involucrarse con toda la atención y eso no siempre es el de y no es tan sencillo de hacer. También podríamos hablarlo desde el término de costos, que podría ser elevado, el costo de la implementación, no lo sabemos. Inicialmente ellos plantean una reducción de costos porque dicen, claro, si yo voy por resultados o mejores resultados, incluyendo la preferencia de las personas, pues me va a ir mejor y los resultados van a ser mejores. Pero eso aún no tenemos evidencia y sí sabemos o entendemos que pues, lleva unos costos elevados. Algo que veíamos cuando analizábamos, y es que los hospitales que en los cuales ya se han realizado son esos hospitales importantes, grandes, y de lugares donde probablemente no se tienen ciertas barreras en recursos que sí pueden presentar otro tipo de prestadores. Entonces, a esa luz pues habría que también ver cómo se puede hacer. La ausencia de normatividad pues sigue siendo una dificultad y la falta de incentivos en torno a esos resultados pues también lo sigue siendo y las mismas brechas que acabo de mencionar entre los diferentes prestadores. No es lo mismo pedirle a un prestador que se encuentra acá en Bogotá o otro que se encuentra en una región de difícil acceso que se adapte a todo esto que acabamos de decir, que empiece a implementar, que empiece a crecer, que empiece a hacer cambios estructurales, tanto desde la parte tecnológica, en costos, en conocimientos, en manejo de la especialidad. Entonces, Bueno, aquí muchas gracias, te sobró tiempo. sí, un poco largo. Sí. Entonces, bueno, pasamos al espacio de conversación. Le daría primero la palabra a la doctora Liliana. Bueno, muchas gracias por la presentación, por haber hilado pues todo esto para que pudiéramos seguir esa presentación. Hay altísima información en las diapositivas, pero se entiende y está muy bien. Al mismo tiempo también se hizo un esfuerzo por definir las palabras que pensé yo que eran como la aporte que yo les podría dar para que mejoren la trayectoria que tienen ustedes con esta tesis. Entonces, pues, eso me parece muy bien. Yo sigo incomodándome mucho con el uso del término preferencia, y es por el uso que se tiene de preferencias en un sentido estricto desde el punto de vista económico. Casi no la preferencia, no está hablando de una decisión, y la manera de identificar una preferencia desde el punto de vista teórico es como resultado de una elección. Entonces, a partir de ahí uno tiene tres metodologías. Es el estándar Gamble, que se supone que ese es el gold estándar de eso que es muy difícil de hacer, pero siempre hay una decisión para que uno pueda hablar de referencias y en consecuencia de utilidad desde el punto de vista teórico. Es decir, es posible que, como tú dices, eso es transdisciplinario, entonces lo toman de diferente manera. Pero digamos que desde un punto de vista concreto, desde la economía, hay unas categorías clarísimas para hablar de preferencias y de valor. Entonces, eso me parece que quizás no es lo que tú estás pensando acá.
Y entonces yo sugeriría, era lo que te sugería en el concepto, que quizás vale la pena más bien pensar en la experiencia del cliente. Me parece que lo que tú estás hablando acá es experiencia dentro del proceso, dentro del modelo de atención que se tenga. Porque es que, mira, hay unas cosas y por eso yo digo, me parece chévere que estemos conversando porque para mí es más como la discusión que y lo que te puedo contar en eso. Pero pues lo que yo digo también es discutible, ¿no? Entonces, mira, todo esto está basado en una idea del individualismo metodológico. Y entonces todo esto implica que el paciente, o sea, el individualismo metodológico tiene una premisa, y es que el paciente tiene completa información y sabe gobernar sus decisiones. Entonces, fíjate, cuando nosotros estamos diciendo que queremos involucrar la preferencia del paciente, estamos suponiendo que el paciente es un ser informado. Y entonces estamos dejando de lado todos los otros problemas que sabemos que tiene información, posibilidad de que la persona esté sesgada, de que sea influenciada, y justamente el paciente requiere agencia porque no tiene completa información para tomar sus decisiones. Entonces, a mí me gustaría saber cómo limitas eso, porque cuando uno está mirando, quizás la perspectiva no sea exactamente la del paciente, sino sea la de los expertos, aunque eso también tiene sesgos. Y es que es una buena atención. Mira, yo cuando daba clases hace rato de economía de la salud, les decía a todos, ¿qué es un buen médico para ustedes? Y todos me decían una cosa distinta. Y resulta que la gente suele asociar a un buen médico con un médico simpático, con el que pueda empatizar. No necesariamente el que más sabe. Ni el que la cuelga. Exactamente. Ni el que le controla la hemoglobina glicosilada, no es ese. Sí, no es ese del paciente. Entonces uno dice, pero resulta que, y lo digo porque además hablábamos de eso, también unas personas que yo conocí en ese momento eran algunos míos, entonces ahora tenían que hacer una cirugía y fue a conversar con dos neurólogos. Y le pareció chéverísimo al neurólogo que le hizo chances y todo eso, y dijo, me operó con este. Y en cambio el otro no le gustó, porque el otro era una persona tosca, harta, todo eso. Y resulta que le tocó hacerse 3 cirugías con este man. Y en cambio este tenía una tasa de éxito impresionante, pero esta persona estaba feliz era con este. Entonces uno dice, sí es una cosa en donde sí se necesita también una mirada de expertos, porque lo que quiere el paciente no necesariamente es lo que más le conviene. Entonces, y fíjate que de eso se deriva toda la teoría también es que toca ayudarle a la gente a que tome decisiones, porque la gente no necesariamente toma buenas decisiones en sí misma. Entonces, por eso me parece que es importante como incluir ese tema, porque puede que lo que quiera el paciente no sea lo mismo para él. Y entonces, pienso que también, o puede que quiera muchas cosas que creo que son cosas porque son como de batería y de procesos, pero no exactamente de la atención en sí misma. Entonces uno diría, ¿qué prefiero yo? ¿Un paciente que tenga un montón de cosas o un paciente sano, curado, que el sistema de todas formas se intervino? Bueno, y eso me parece muy interesante, porque todos los temas de felicidad, hay un autor que ahorita se me olvida, pero yo te mando el nombre, que él se puso a estudiar eso, él se puso a mirar, y es economista. Él se puso a mirar, de hecho le dicen el doctor Happiness porque lo trabaja sobre felicidad y está en este momento asesorando al gobierno en políticas sobre felicidad. Y entonces él empieza en salud. Y él decía, resulta que la gente está bien atendida, le están dando una calidad de servicios muy buena, pero resulta que la gente lo que quiere es que alguien los vaya a visitar. Es decir, que no es algo asociado al sistema de salud, sino el hecho de que la recuperación es más fuerte si tiene una red de apoyo. Entonces, y esa red de apoyo, pues no se la puede suministrar el sistema de salud porque tiene que ver con la familia, o sea, eso es un mundo social mucho más grande. Entonces, eso por este lado. También hay una cosa, y esto estás enfocado en el modelo de deporte. Ese modelo también ha sido muy cuestionado porque está hablando de resultados.
y la práctica clínica desde el medio y no de resultado. Eso, por eso le cayeron muchísimos aportes, ¿no? Entonces, porque decían, mire, si uno puede tener 2 pacientes y con la misma enfermedad, las mismas características, los atienden en el mismo lugar, pero uno se complicó más que el otro. Entonces, es muy difícil uno basarse en resultados en salud, porque hay unas condiciones que afectan, como, bueno, tú mencionabas que afectan los resultados en salud, pero digamos que tiene muchas, se le ha criticado mucho esto debido a que un hospital no es una fábrica. Entonces, el modelo de Porter competitivo es muy para fábrica, pero un hospital funciona de una manera diferente. Y de repente por eso yo te sugeriría que miraras los modelos de gestión de la enfermedad, porque me parecía que eran más amplios. En gestión de la enfermedad se está tratando de coger una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad crónica, y empezar a analizar cómo se va a dar una buena atención para esa en particular. Y esos modelos de gestión de la enfermedad son anteriores a los modelos, al modelo de Porter. Yo creo que se pueden combinar, pero me parecería bueno que de pronto le echaras una mirada a esos modelos de gestión de la enfermedad, porque vienen de mucho más atrás y también han sido importantes dentro de clínicas que son tus prioridades. Entonces, o sea, para mí hiciste un excelente trabajo, estás muy bien, a mí me parece muy bonito esto. Esto es bonito porque es difícil, porque todo lo que tiene que ver con calidad de salud es muy difícil. Y yo simplemente quiero plantearte algunas observaciones para que las tengas en cuenta. Y de repente que no te enredes con algunas cosas en donde no es necesario enredarse y más bien como tratar de ver, o sea, con tu intuición y la intuición que desarrollas en el doctorado, porque lo más bonito en el doctorado es que uno desarrolla intuición, es, bueno, sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, chévere lo de la idea de la atención al paciente, entonces, pero pues realmente sí o no, o hay que mirárselo con cuidado, porque ya la teoría de la agencia nos dijo un montón de cosas, la teoría, o sea, hay problemas de agencia, hay problemas de información, hay problemas en el modelo desde el cual te estás parando, que es el modelo del individualismo metodológico. Entonces, ¿cómo salir un poquito de ahí? Espero haberme entretenido, ¿no? Porque hay como muchas cosas. Pero lo importante es eso, es que sigas adelante y que trates de tener un poquito en cuenta eso para que no te enredes después de cosas que hice sobre salud. Muchas gracias. Simplemente Gracias, profesora Liliana. Profesor Martín. Bueno, muy chévere el tema. Cuando yo vi el título, me encantó. Pero creo que hay cosas que son importantes. Yo trabajo en ese tema todos los días. Entonces, hay que ser cuidadosos con dos cosas. En algunos momentos habla del modelo basado en valor y en algunos otros momentos se mete en evaluaciones basadas en valor. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú pones la supuestamente fórmula de Porter, que además fue que todos la convertimos porque él nunca la puso. Eso fue ya el invento de la presentación que todos hacen cuando hablan de lo que supuestamente dijo Porter, que nunca lo puso, pero esa diapositiva que todos llevamos allá y decimos que está ahí, y las refiriéndose a las evaluaciones basadas en valor. Entonces hay que ser cuidadoso porque me parece súper interesante tu planteamiento, pero creo que hay que hacer unos ajustes desde el punto de vista de que en este momento todavía te falta entender un poco, no de cosas, como dice Liliana, te faltan cosas, me encanta el tema, me encanta el esfuerzo, creo que es importante separar los dos elementos, porque una cosa es hacer un modelo basado en valor y el otro, una evaluación basada en valor, ¿sí? Que es cuando colocan un poco de numeradores en vez de lo que hacíamos en la costo-utilidad, que pegamos el costo en el numerador y una sola medida de desenlace en el denominador. Entonces dijeron, con eso no se toman decisiones, entonces metamos los multicriterios, después de los multicriterios ya se empezaron a meter el modelo de las evaluaciones basadas en valor, y si usted se va, como yo le decía, ahí mira lo que propone ASCO, propone los organismos europeos, ellos proponen un poco los elementos, como tratando de traducir lo que dijeron que había dicho Porter, que él estaba en el cuento de calidad, estaba hablando de aquí de decisiones, es que le echaron la culpa a ellos, porque era un tipo importante en su nombre, dijeron que lo dijo él. Pero entonces, importante, ¿sí? O sea, separe el modelo a evaluación, porque lo que tú quieres plantear es el modelo.
Cuando te metes en las preferencias, también yo te decía, no me confunda la preferencia con la medida de calidad. Son dos cosas completamente diferentes. No me acuerdo cuando hice mi tesis, la profesora Liliana me decía, oh, le hace esto, y yo me defendía a pata y espada, porque mi concepto era de la utilidad. El concepto de preferencia me encanta cuando trata de meterse en el concepto del PROM y del PREM. Pero te falta meterte un poquito en entender qué es una preferencia, por qué el individuo toma decisiones. Y lo que me dice la doctora Elena, que me acuerdo lo que yo le describía a usted, le decía, oiga, léame el libro Pensar rápido, pensar despacio, y entienda cómo un psicólogo se gana un premio Nobel de Economía, entendiendo cómo es que los individuos deciden, o prefieren, o ordenan cosas. ¿Y saben qué es el reto suyo que usted me dijo en el título? Yo estoy entendiendo que me alejo del sistema de salud tradicional que se preocupa por las enfermedades y prioriza las personas. Y priorizan las personas lo que las personas en su imperfección y su ignorancia, podríamos decirlo por no decir la desinformación, entienden que es lo que tiene valor. ¿Y qué tiene valor una persona que no se destruya a su familia? ¿Qué tiene valor en un señor de 50 años que no se acabe el dinero porque va a dejar a los hijos sin estudio? Y eso era lo que querían traer algunos de esos autores, no los que para usted que mostrarme los de Cleveland, que siguen siendo unos asistencialistas pensados en gastar tomografías y PDScan. Quisiera que ustedes de la salud pública aquí de nuestra universidad fuéramos capaces de decir, oye, es que el paciente no lo vimos. Cuando usted me dice, le pongo las preferencias, es que no lo vimos. A un paciente diabético le quitan el chocolate porque el médico sabe que con eso le arregla la hemoglobina glicosilada. El médico es tener la mejor hemoglobina glicosilada sin dañarle lo que él prefiere, que es el chocolate. Y ahí, cuando usted me quiere involucrar, si son los PROM, probablemente son los PREM no tanto porque son experiencia, es el contacto con un sistema, pero piense que el modelo basado en valor que la industria farmacéutica nos deterioró tratando de demostrar que era justificar el precio de un medicamento, nos trae una cosa diferente. Entonces, el concepto de preferencia totalmente válido. El concepto, yo creo que te toca ir más allá a ver los modelos basados en valor sin pegarse a lo asistencialista. O sea, aléjese del hospital que construyó un modelo para atención de VIH. Váyase al que está pensando que vacunar es disminuir la inequidad. Váyase al que está pensando que a los individuos tenemos que llegarles a las casas, que las personas no cumplen los regímenes porque él tiene que hacer una dieta y al hacer la dieta le daña la alimentación a todos los demás de la casa. Y cuando le daña la dieta a los demás de la casa, prefiere él seguir enfermo con darle la dieta a los demás de la casa. Entonces, ahí es cuando usted me dijo, yo quiero involucrar las preferencias. Ese es el reto. Y que me parece valiosísimo lo que estás diciendo, porque es que ahí te sales del individualismo metodológico, ahí sí estás viendo el colectivo, y es que no le vas a arreglar el tema a un individuo, sino... Y ahí es donde está la preferencia. Entonces, cuando tú me dices, yo pongo por delante las preferencias, todos dijeron, tenemos al paciente, centrados en el paciente. Mentiras. Nada se ha centrado en el paciente. ¿Cuántos pacientes, usted que es médico y creo que asistencialista, tuvo alguna experiencia? ¿Cuántos pacientes hipertensos son solamente hipertensos para que solamente podamos evaluar si le damos los astrales? No, el 34% de los hipertensos además tienen diabetes y por lo menos un 17% además tienen obesidad. Por lo tanto, y además si ya tienen más de 45 o 50 años ya también hay problemas de artrosis articular. Por lo tanto, son enfermos, son personas que están metidas en una sociedad. Cuando yo pienso en esas preferencias, que es el reto, en donde los PROM nos dan mucho y la calidad de vida, que son elementos más del PROM, nos dan. Es decir, oye, cambiamos el modelo, no preocupados por la hemoglobina glicosilada. El reto del médico y el reto del modelo basado en valor, para usted incorporar la preferencia, es decir, yo voy por el óptimo de, como dirían los economistas, por el óptimo de hemoglobina glicosilada, sin alterarle y sin dañarle la calidad de vida a ese individuo y a su familia, sin alterarle sus preferencias, respetando sus culturas. Y ahí es donde está el reto. Creo que ahí yo me quedé expectante en la última diapositiva. En su conclusión, ¿cómo involucra las preferencias dentro de un modelo basado en valor? Concluyendo mis ideas, que a veces voy diciendo casi me sigo emocionando más bien. Por eso le decía, llámeme para yo discutir con usted.
hay que trabajar, hay que estudiar un poquito más el concepto de preferencia. De verdad lo que le decimos, entienda más el concepto que el individuo prefiere, que es preferir. No se confunda con la decisión del número que le da utilidad. Esa es la primera cosa que tiene que cambiar. Que es un paciente diabético que prefiere. Sí, yo O prefiero. sea, que prefiere un paciente diabético y lo pones en precisión. Entonces, ahí sí estamos hablando de preferencias reveladas o ahí estamos hablando de preferencias realmente. Entonces, Exactamente. Entonces el individuo va a sacrificar cosas. Acuérdense que ahí empieza el otro elemento que usted le puso, que fue el que entendió el concepto, que es valor. ¿Qué es valor? Que no tiene nada que ver con dinero. Sí, no tiene nada que ver con el gasto en salud, que usted por ahí en alguna parte no sé. ¿Qué es valor? Entonces el individuo, por sus preferencias, ordena según el valor que tiene allá en su conciencia, que es el inconsciente para todos los demás seres humanos, para los economistas es la conciencia. ¿Cierto? El consciente es en donde está el valor real, pero él lo expresa, a veces no verbalizado, pero decide. Yo decido una hamburguesa frente a los perros calientes por alguna razón. ¿Cierto? Entonces, el individuo tiene un valor y tiene unas preferencias. Entonces, trabaja en ese. Mientras eso que usted le quiere proponer, bueno, que yo me imaginaba, ahí cuando leí su título, quiere proponerle que el modelo ya no sea preocupado únicamente por llevarle la hemoglobina o por mejorar la carga. Usted mencionó VIH. Listo, por tener el CD4 controlado, por el linfocitos usted normales. No, el individuo necesita estar bien con un VIH, estar no rechazado en la sociedad con un VIH, estar tranquilo en su relación con su pareja, si tiene un VIH, incluso con sus hijos, si los tiene. Esa es la preferencia. Entonces, el individuo que quiere, que lo sigan estigmatizando, que quiere los allá en unos centros donde solamente puede entrar y donde lo tienen supuestamente especializado, o quiere que esté en la sociedad, porque como ya no hay ningún riesgo, no es hace 40 años que pensamos que a todos nos iba a dar VIH si tocábamos a un individuo con VIH, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la preferencia del individuo? ¿Qué es lo que quiere que le cambiemos? ¿Quiere que él lo vea todo el mundo como enfermo de VIH? ¿O simplemente que todo el mundo sepa que allá en esa partícula de VIH? Entonces, tu reto es ese, Luis. O sea, usted me propone a mí esto y su conclusión es, hay que incorporar algo que es mentira que nos prometieron. Cuando nos dijeron los modelos basados en valor, cuando nos prometieron los modelos centrados en los pacientes, ha sido mentira. Mire que usted hace los ejemplos y si usted se pone críticamente a revisarlos, no están centrados en pacientes, no están centrados en personas, siguen centrados en enfermedades. Siguen centrados en enfermedad renal crónica. Bueno, y el enfermo renal crónica tiene una depresión mayor. Ah, no, eso es del psiquiatra. Esos centros tienen la atención del psiquiatra para el de la enfermedad renal crónica, no lo tienen. ¿Cierto que no lo tienen? No sabemos que los contratos son para la enfermedad renal crónica. Los pagos por resultados, una mentira. También enfocados en eso. A mí no me preocupa el examen de calificación, me preocupa lo que va a hacer en la tesis. Porque sí, me parece que tienen que cuidarse y ajustar, porque si lo va a publicar alguna cosa, se lo devolveríamos por los errores cuando confundes los conceptos. Evaluación, modelo, que son dos cosas que ahí confundió. Y lo mismo, si no me desarrolla bien el concepto de referencia, no, se lo va a devolver cualquiera que no es tan importante en estos momentos para que usted siga viendo. Pero el reto suyo es eso. O sea, dijeron que iban a centrarlo ahí. Y no ha sido nadie capaz de verdad hacerlo, porque cada vez que llega la industria farmacéutica, trae el UMA y se preocupan de su enfermedad. Y entonces dicen que estamos preocupados de individuos y no, seguimos pensando en enfermedades. Ahora, integralmente, que eso sí cambió. Ya no es por un lado el tal, por el otro lado, sino la enfermedad en toda su ruta. Pero no hay individuos que son de múltiples enfermedades. El 46% de las personas mayores de 60 años tienen 2 o más enfermedades al mismo tiempo crónicas. Es imposible seguir pensando en enfermedades y en modelos de atención de enfermedades, porque yo como hago incluso los contratos que me toca a mí modelarlos en muchas aseguradoras, cosa tan complicada entender que todos tienen 3 y 4 enfermedades y se lo estamos enseñando a 3 y 4 grupos. El gobierno en su discurso, yo soy apolítico totalmente, que nos dice, hay que trasladar eso al modelo predictivo, resolutivo y preventivo, ¿cierto?
que lo predictivo es carreta, lo preventivo pues es que entre más le gastemos lo preventivo más se nos va a acabar de quebrar el sistema porque va a aumentar las prevalencias, pero si quieren devolverse, activar el sistema a la familia. Eso es lo interesante, que no es la APS que solamente le caracteriza. El reto es cuando usted propone esto, es que se supone que es un discurso parecido a eso, pero ojalá diferente. Entonces, yo lo felicito, Luis, en esta aventura es un tema muy complejo, porque usted me va a mezclar lo que en economía todavía le falta aprender y entender muy bien eso. Vaya, le hace ese librito, es muy chévere. Claro que cuando llegamos a la página 300, ya está cansado de los ejercicios. ¿Cierto? Bueno, estamos comentando. Entonces, es que ¿sabes una cosa? Yo miraría, y ahí estoy muy conectada con la profesora Manuel, es que quizás, porque me parece es que la dimensión de este trabajo puede ser demasiado grande. Y es posible que tú, si te metes muy bien por el lado de las decisiones, las preferencias, entonces, al final terminas haciendo una cosa chévere sobre sesgos cognitivos que tiene la gente para preferir algo y terminas más bien proponiendo unos empujoncitos que pueden ayudar a que la gente tome una mejor decisión, o sea, y termine en tu terreno. Sí, puede ser. O planteando que una de las aristas es esta, por lo tanto, tiene que estar cambiando algo en el modelo. Ojo, porque es que ese modelo va a ser valor. Todo el mundo le mete un cuento diferente. Yo voy a charlas todos los días de esa cosa y me pagan me dijo que las dicte. Y eso, llegamos todos a la misma diapositiva, pues se llegó, pero no estamos dando ningún modelo. Sí, es un poquito, Luis. Entonces, adelante, Luis, escoja un poquito, desarrolla un poquito más esos conceptos y ya, y para adelante. Y lo que necesiten de ayuda, Luis, que ustedes digan. Yo vivo en la realidad, haciendo lo que ustedes en la academia plantean, yo lo tengo que aplicar en la vida real y es bien interesante, aunque no lo compre mucho la gente todavía, pero podemos lograrlo. Sí, Muchas gracias, doctor. Bueno, pues no, muchas gracias por sus comentarios. Solamente decirles que pues para mí es un tema muy, muy interesante. Lo he venido manejando ya desde hace un tiempo, escuchando desde diferentes perspectivas. Yo trabajo en la cuenta de alto costo en la que hacemos medición de resultados para el país en términos de indicadores clínicos. Entonces, siempre ha habido una, bueno, que hay más allá, porque los resultados no cambian. Los resultados no cambian en nuestro país en muchas cosas. Entonces, luego observamos los cohortes que llevan 10 años con los mismos resultados en detección temprana, en control de la enfermedad, en cáncer de oportunidades. Entonces, uno termina diciendo, bueno, pero debe haber algo más allá. Y algo que si quiere uno ver es lo que nos estaba diciendo y es, bueno, ¿por qué no miramos más allá de la atención de salud? Y eso me parece muy interesante, creo que tiene la razón. Uno intenta, o pues yo siempre pensaba en aterrizarlo, porque claro, nuestro trabajo es asesorar a las entidades aseguradoras, es como parte de lo que hacemos. Entonces lo que buscamos es, bueno, ¿cómo puede mejorar usted? Ven, vaya y métase y busque al paciente. Muchos nos dicen VIH, no, la persona es habitante de calle, es imposible. Bueno, pues le toca ir a entender, ir a buscar, hay gente que lo hace, hay centros de atención allá directa, bueno, y salir de su zona de confort. Y yo creo que es muy interesante lo que ustedes me están planteando, porque sí es de entender mucho más esa preferencia exacta de las personas y que es un reto muy grande, por supuesto, de medir y de lograr hacer. Pero para mí, y lo que siempre he intentado es que eso se traduzca en acciones, entonces que a la larga eso nos pueda servir en aportarle justamente a nuestro modelo, lo que sea, pero que justamente termine en algo, no solamente de pronto en entender las preferencias, sino en traducirlas en una gestión, en algo que podamos realizar. Entonces, no, muchas gracias. No tengo mucho más que decir porque yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Puede ser que los educados, efectivamente, hay un elemento adicional que no es solamente la persona, sino su ecosistema, su familia, que es el otro componente, además, que aparece pro, pre y la familia. Entonces, ese también hace parte de lo que estaría en un modelo basado en valor, ¿sí? Esencialmente, y yo creo que lo que dice el día es cierto, coja el grito. No piense en eso, no piense hacerlo todo porque es que no hay solución. No han sido capaces los que tenían toda esa cantidad de recursos convenciendo de que esté bien hecho esos modelos todavía. ¿Sí? No han podido ponerse de acuerdo. No hay ningún acuerdo hegemónico de cómo medirlo o cómo no sé qué cosa.
yo no sé, si quiere, por ejemplo, me apasionaría mucho, ya que se están ya con tanto costo, pensar en huérfanas, que ahí sí que importan las preferencias, porque el enfermo no es el paciente, sino el resto de los miembros de la familia. En huérfano, por ejemplo, usted va a ver si corta contactos con pacientes, lo primero que ocurre es que se destruye la pareja, porque en la mala información que da el sistema de salud, como es genético, es la culpa de alguien. Y nadie las trabaja. Y además usted ve a los mismos repitiendo, usted ve los de la ELA, muriendo el hijo cada 3 años, porque nadie le ha explicado que se lo está transmitiendo. Entonces, ¿para qué quiere tener el siguiente hijo con la misma enfermedad? Para que también se les muera. Y eso es triste en el sistema, porque los modelos siguen pensando que dicen que son basados en valor, nos dicen, no, le voy a poner el medicamento de los 2.000 millones de pesos. Pero nunca se sentaron a visitar esa casa y explicarles que no es culpa de nadie, pero que lo mejor es que si quieren tener una familia, adopten un hijo. Yo lo hice porque conocí todo por accidente un paciente. Y esa familia ahora adoptó un niño y por fin se volvieron a unir. Esposo y esposa. Buscando que aquí le iban a echar la culpa casi del matrimonio. Claro, porque es que la enfermedad huérfana está en per se que alguno la transmitió. Es el mosquito que usted le echa la culpa ya del dengue, pero aquí es uno de los dos, es el mosquito, ¿cierto? Entonces es la culpa. Entonces miren que ahí eso es lo que usted quiere traer. Y ese sí es un modelo basado en valores. Valores que tener un núcleo, una sociedad, más allá de la medición de la evolución. Porque va a ser inevitable que lo tengamos todos acá. ¿Sí? Entonces, mucha gente el reto y cualquier discusión y cualquier... Además, porque yo tengo donde lo aplicamos. O sea, yo a tratar de montar esas cosas, claro que es pagado, pero le ponen, los contratan los prestadores. Por eso es que dice de la palabra prestador, lo único que nos gusta, por ejemplo, esos son consumistas. Son consumismo. Sigue siendo el consumismo de tomografía, de PET scan, de medicamentos biológicos. El ejemplo debe irse más hacia la sociedad, más que somos salud pública. ¿Cierto? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Profesor Javier. Gracias, muy amable. Gracias, señor Luis Alejandro, por la presentación. Bueno, yo diría que, para empezar, ¿no? El profe Fernando y yo, como que hacemos una pequeña rápida con respecto a ustedes, porque a ustedes les llega un documento final, pero que se les defiende. Y en cambio nosotros hemos tenido la oportunidad de ver todo un proceso, desde que Luis Alejandro dice, me encontré una cosa que dice, modelo de atención basada en valores sociales interesante. Pasando por todo el momento en el que él dice, bueno, vamos a analizar esto, desglosemos los conceptos, los entiende, los malentiende, los va corrigiendo poco a poco, ¿sí? Y después dice, ahora sí los puedo enjuiciar, los pongo en relación con otros elementos que también conozco, que experiencia de lectura y todo esto, hasta que al final dice, bueno, aquí tengo, ¿sí?, una forma de pensar, una línea base, un terreno que me permite reflexionar de una manera distinta acerca de cómo está funcionando sino nuestro modelo de atención de salud. Ahora, obviamente en ese proceso, pues, todavía faltan elementos, pero yo destaco también una vez más lo que la profe Liliana mencionaba ahora en comparación con el documento que es círculo versus lo que estamos hablando aquí. Se nota que ya hay un avance, por ejemplo, en la distinción de ciertos conceptos clave, que empieza a diferenciarlos y está empezando también a articularlos, ¿sí? Que es una cosa que nosotros le pasamos. Tiene que primero diferenciar estas cosas, después tiene que entender bien las relaciones entre ellos, ¿sí? Para poder al final decir, bueno, esto de lo que estoy hablando, o sea, tienen que aprender a decirme, estas son dos cosas diferentes, pero hay obviamente una conexión también entre ellas. Y creo que pues, en ese sentido va avanzando. Hace falta todavía un poco más de maduración, pero creo que ha tenido un trabajo interesante. Sobre todo, como digo yo, para mí lo más interesante de este asunto es que gracias a esta perspectiva que le ha ganado, entonces ahora puede volcarse de nuevo a nuestro sistema de salud y decir, bueno, este modelo de atención que tenemos en este momento no es solamente una forma cualquiera de organizar los recursos, sino que es una forma que responde a maneras de comprender cómo se originan los problemas de salud y enfermedad y cómo se crean las necesidades de los servicios de salud que tienen esos problemas de salud y enfermedad. Entonces, si este modelo funciona bien, ¿sí?, no deberíamos encontrar cosas como las que destaca Luis Alejandro aquí, gente que dice, oiga, yo estoy profundamente insatisfecha. Y después, cuando va
el prestador o el asegurador y hacer encuestas de satisfacción, allí salen puntajes de satisfacción altos, pero por otro lado vemos que el paciente cuando tenemos una conversación con él, o el usuario, cuando tenemos una conversación con él, nos da una respuesta diferente. ¿Sí? Y no tendríamos por qué tener entonces personas que toman decisiones que en nuestros ojos son decisiones no racionales. Sí, porque es que en teoría les estamos dando los elementos para que puedan tomar decisiones racionales en su salud. El modelo está tratando de facilitar ese proceso. Entonces dicen, ¿qué está pasando aquí? Entonces la gente dice, tal vez lo que pasa es que necesitamos un poco en esa tensión que mencionaba la profe Liliana, ¿verdad? Entre lo individual y otros elementos de juicio que van más allá del individual o de distintos actores individuales dentro de un mismo sistema. Entonces de pronto es que nos estamos volcando demasiado, ¿sí? Precisamente a agenciar este problema del paciente. Partimos también, por lo hegemónico, de una posibilidad que decimos, efectivamente, el paciente no sabe lo que le conviene y yo le voy a decir lo que le conviene. Sí, y resulta que de todas maneras, eventualmente las personas sí saben lo que prefieren. Puede ser que no sea lo más conveniente desde mi óptica, pero lo que dice el ejemplo es que se van a sacar un poco esa óptica de él y de ella y ponerle un balance con esto. Y claro, queremos simplemente pacientes felices porque se infartan mañana, pero tampoco queremos pacientes que tienen... No hay faltados, pero infelices. Claro, exactamente. Tiene la velocidad de 5.7, pero dice que es una porquería. Claro, Que las pegan 7.2, pero esté felices. Sí, o el 6.3, y en ese punto, ¿verdad? Es precisamente donde estoy buena parte del reto que el mismo Luis Alejandro se lo plantea, porque dice, ¿y yo cómo construir una métrica para esto? Y es complejo. Y posiblemente, como ustedes ponen de manifiesto aquí, es que puede ser que ni siquiera sea el momento de construir una métrica, porque puede ser que haya elementos previos para desglosar en este proceso. Pero yo, digamos, le reconozco precisamente en ese ejercicio que ha hecho Luis Alejandro, esa capacidad de contrastar dos modelos y reconocer discrepancias entre lo que yo observo en la población y lo que yo esperaría del modelo contemporáneo, y entonces, digamos, allí tratar de meterle este modelo de atención, digamos, como una forma de responder, como una forma de explicar esas disonancias entre la observación y lo que yo podría predecir a partir de una modelo de atención. Ahora, como digo, a partir de eso viene un reto grande y algunos de los comentarios que ustedes han mencionado aquí pues van como en el mismo sentido de los que nosotros hemos dicho previamente. Esto, más pequeñito, por ejemplo, distintos conceptos, piense bien si todo lo que usted quiere hacer es examinar resultados o quiere mirar otras cosas diferentes, ¿verdad? Pero pues ya eso es un poco también parte del proceso que viene en adelante, porque esto simplemente es una calificación y ahora pues Alejandro tiene que concentrarse en problematizar este escenario que pienso yo que va por un buen camino. Sí, faltan todavía muchas cosas, pero pues es parte de la habla. Entonces, claro, ahora va a organizar el escenario y seguramente, digamos, con las apreciaciones que ustedes le hacen y ojalá como ustedes nos consigan con su ayuda, porque es que aquí hay un problema importante, ¿no? Y es que, pues, Fernando y yo ambos somos médicos, somos epidemiólogos, somos salud pública, y a veces metemos la cuchara en cosas que tienen que ver con la relación económica de intervenciones en salud o tecnologías en salud, pero pues nosotros no somos economistas. Entonces, en la vida real hay muchas veces tenemos esa dificultad que cuando entramos en el diálogo con Alejandro, a veces ese diálogo se produce en niveles que requieren que nosotros mismos primero vayamos a ver si estoy diciendo una cosa coherente o no tanto. Entonces, esas apreciaciones, esas recomendaciones que ustedes hacen, pues es una perspectiva, digamos, teórica mucho más formal. Y eventualmente las posibles ayudas o condiciones que ustedes van a ser muy valiosas en ese espacio que viene después. Pero, digamos, con el concepto de la nacional, yo pienso que va bien. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. No, pues yo lo único que quería agradecerles a la profesora Liliana y al profesor Martín por sus inputs en el documento y ahora también en la discusión. Creo que lo que le comentaron en el documento fue muy importante realmente para que preparara pues la presentación, pero también reflexionara sobre la manera como él estaba, digamos, enfocando lo de modelos basados en valor, además de lo que ya han vuelto ustedes a mencionar y a llamar la atención sobre que todavía hay que, digamos, aprender algo más sobre las diferencias entre diferentes términos y eso, pues también está, digamos, el énfasis que le hicieron ambos y que le han vuelto a hacer
sobre la necesidad de ser precavido, digamos, cuando uno mira este tipo de propuestas. Y, bueno, por un lado ser precavido si uno fuera como a pensar en implementarlo o algo así, pero eso también es digamos, un buen aviso cuando uno pretende mirarlo desde una perspectiva académica, como que es una tesis, etcétera, porque, pues, digamos, uno puede empezar la tesis pensando que la idea es que la tesis apoye digamos, la implementación del modelo, pero pues en realidad de pronto hay que tomar otro tipo de enfoque, otro tipo de mirada sobre eso, de pronto ver una parte, como escribieron, un pedacito de donde el modelo intervendría, o algo que me pareció también muy interesante, si uno puede pensarlo no basado en temas de clínica, sino en temas como preventivos o más de salud pública. Me parece que digamos que son pues, sugerencias muy valiosas, por lo de ver modelos de gestión de la enfermedad alternativos, digamos que pueden estar opuestos, no sé, o en otra dirección diferente, pues también me parece que es algo muy valioso y que pues, Alejandro tendrá que mirar ahora en la segunda fase, digamos. Sí, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, ahorita pasaríamos entonces a la deliberación. Voy a pedirle permítanme unos minutitos y ya nos volvemos. Bueno, pues entonces esta es de la acta 68 del 30 de agosto de 2024. Es la sustentación de examen de calificación de Luis Alejandro Moreno Ramírez. Ya tenemos las notas. La calificación, digamos, unánime por la presentación oral fue de 4.5. Y la nota definitiva del examen de calificación, que te integra pues, la nota del escrito y la presentación, es 4.4. Entonces, felicitaciones a ti, Luis Alejandro, y pues a trabajar con las recomendaciones de nuestro mentor. Muchísimas gracias también. Y a tutor y cotutor. Muchas gracias. Les voy a pedir por aquí. Creo que se puede contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y Gracias. felicitaciones.